firme. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Les damos la bienvenida al curso de integración de soluciones basadas en la naturaleza, planificación urbana. Vamos a dar inicio en un minuto. Vamos a empezar la transmisión en vivo para Listo, comenzar. ya estamos en vivo. Ok, perfecto. Bueno, como les decía, hoy vamos a tener nuevamente a nuestra invitada muy especial, Carolina Figueroa, quien es la autora de la guía de soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana. Y pues Carolina es politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la London School of Economics and Political Science, con 13 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con materia de biodiversidad y cambio climático. Ha trabajado con el gobierno de Colombia, organizaciones y cooperación internacional, y actualmente pues Carolina es nuestra creadora y asesora del proyecto IKI. Yo por otra parte voy a acompañarlos más adelante contándoles un poco sobre las experiencias que hemos realizado aplicando este paso 3 que Carolina nos propone en la agenda y en la guía. Entonces vamos a dar inicio. Caro, bienvenida. Creo que no profundizando más en la presentación, podemos comenzar contigo. Súper, bueno, muchas gracias, Andrea. Yo soy la invitada, la autora de la guía, y me van a ver un par de veces más por acá dándoles lora, pero feliz de seguir viendo la asistencia, agradeciéndoles por toda su participación, que ha estado muy nutritiva. Y bueno, me tendrán paciencia hoy, siendo martes después de un puente que está uno como tratando de enchufar. Entonces aquí estoy, aquí estamos todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el paso 3 de la guía, y en ese paso 3 lo que buscamos es entender cuál es el rol de las soluciones basadas en la naturaleza en la ciudad futuro, y esto lo estaremos conversando, como lo dijo Andrea, entre las dos. Entonces, solo quiero hacer un breve recorderis de lo que hemos hecho hasta hoy, aprovechando el reseteo del fin de semana. Creo que esto sienta bien. Entonces, primero arrancamos viendo cuáles son esa posible oferta de las soluciones basadas en la naturaleza, que se puede ver de diferentes formas, digamos, desde los diferentes nombres que tienen en el ordenamiento territorial estas zonas, que pueden ser espacios públicos, pueden ser rondas de quebradas, pueden ser áreas de conservación, de uso, etcétera, a zonas que no necesariamente tienen unos nombres, pero sí se pueden identificar a través de la herramienta que usamos, que es Google Earth, y es poder identificar todos esos parches verdes que se pueden convertir en oportunidades principalmente. No son las únicas, pero son las más evidentes, son las que están, digamos, a la mano. Pueden ser privadas, pueden ser públicas. Primer paso fue ese. Segundo paso, identificamos las necesidades, donde la ciudad necesita soluciones basadas en la naturaleza, cuáles son esos criterios o esos lentes que necesitamos usar para poder identificar esas necesidades, y lo identificamos muy claramente la semana pasada con Sergio y Manuel en la clase, y hablamos específicamente de cambio climático, esas zonas de vulnerabilidad, esas zonas de riesgo, que son zonas que pueden tener, dependiendo obviamente del contexto, dependiendo también del tipo de riesgo y de amenaza que tengan estas zonas frente a eventos climáticos y meteorológicos, se pueden usar soluciones basadas en la naturaleza para disminuir los efectos y los impactos de estos fenómenos en la ciudad, pero no estamos hablando solamente de esas necesidades relacionadas con cambio climático, también estamos hablando de otras necesidades, como por ejemplo asegurar la seguridad hídrica, o asegurar una oferta de recreación, de espacios verdes, entre muchas otras, ¿no? Que esto también está referenciado, como en las diferentes presentaciones vimos diferentes tipos de necesidades. Y hoy llegamos a la ciudad futuro. Entonces sabemos que nuestras ciudades, en contexto latinoamericano en particular, tienen un rápido,
una rápida aceleración de su matriz urbana, y sabemos también que desde más o menos finales de 1980, finales de 1970 hacia la década de los 80, el mundo empezó a transitar hacia la urbanidad, es decir, la gente dejó de ser minoritariamente rural para convertirse en ciudadanos pues personas que viven en las ciudades, ¿no? Entonces quiero comenzar con este video para hacernos entrar en mood de este tema, y debo de compartir acá mi pantalla un momento. Espérenme acá. Este no es, este tampoco. Problema cuando uno maneja varias pantallas. Entonces lo voy a abrir acá. Claro, si tienes audio en el video, acuérdate de poner compartir con audio y video cuando te abra la opción de compartir. Listo. Vale, entonces voy a compartirlo acá. Share sound, listo. Listo. ¿Me escuchan? No, se oye, pero no se ve. Tienes que compartir la pantalla y el sonido al tiempo. Cuando le das la opción Yo de sí lo estaba compartir. viendo, perdón que me meta. Sí, bueno. Entonces era sin señal. ¿Ahí siguen viendo? Gracias. Sí, pero no está pantalla completa. Y también ¿Ahora se está sí? oyendo bien. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Gracias. Sí se ve. Ahora. Bueno, yo lo voy a dejar por ahí y vamos a volver a esta. ¿Ven esta? ¿Vuelven a ver la Sí, diapositiva? sí. Bueno, perfecto, listo. Bueno, no, ahí nos podemos quedar otros 2 minutos más, pero esto solo para mostrarles los diferentes cambios que pueden tener tanto la ciudad, acá fue un énfasis en la ciudad,
pero esto puede ocurrir también en la zona, obviamente, periurbana y hacia las zonas de expansión de la ciudad. Y acá vemos diferentes casos, ¿no? Vemos unos casos en donde hay ocupación, digamos, hay permisos y hacen construcciones en el humedal. En otros casos vemos recuperación del humedal. Entonces, vemos, todos estos son escenarios posibles en el futuro de la ciudad, tanto en sus zonas construidas y en los activos ambientales que tiene actualmente la ciudad, como en las zonas periurbanas y rurales. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar o a cuestionarnos estos escenarios? ¿Cómo queremos pensar las soluciones basadas en la naturaleza futuro? Entonces, nos podemos hacer diferentes preguntas para podernos aproximar a esta idea. Y la primera de ellas es cómo nos imaginamos la naturaleza en la ciudad del futuro. Una segunda pregunta es, ¿qué papel cumple la naturaleza en la ciudad del futuro? ¿Cómo se integran la ciudad y las zonas rurales inmediatas a través de la naturaleza? Esta pregunta es muy clave porque ya hemos visto en diferentes casos, en diferentes zonas del país, como es por ejemplo, el caso de Santa Marta, y lo vemos también de alguna forma en Bogotá, que la ciudad está creciendo, por ejemplo, Santa Marta está creciendo hacia la zona de las áreas protegidas del Parque Tayrona. Y acá obviamente pues tenemos una barrera de contención por tener una reserva forestal de ley segunda en la ciudad, pero que muchas veces no se cumple, digamos, y se ocupa informalmente estas zonas que no deberían estar ocupadas. Otra pregunta es, ¿qué funciones deben tener las áreas protegidas urbanas versus las áreas protegidas periurbanas o rurales? Este tema también es muy clave porque como vemos que la matriz urbana va cambiando y va evolucionando en el tiempo y se va acercando a estas áreas y no solo se acerca, sino las empieza a rodear, estas áreas también empiezan a cumplir un rol diferente culturalmente, socialmente, que versus el momento en el que antes eran dos zonas completamente diferentes, la ciudad y el área protegida. Entonces empiezan a aparecer estas configuraciones muy diferentes donde la interacción entre los ciudadanos, las necesidades de la ciudad y estas zonas empiezan a cambiar y en muchos casos empiezan a convertirse mucho más vitales, ¿no? Tenemos otra pregunta que es la siguiente: ¿las áreas que actualmente se encuentran bajo alguna figura de protección son suficientes para las demandas de servicios ecosistémicos de la ciudad, de acuerdo con futuras presiones por urbanización? Aquí de nuevo también pensando en ciudades capitales que siguen creciendo o ciudades capitales de departamentos que empiezan a jugar un rol cada vez más importante, que empiezan a llegar cada vez más personas del campo. ¿Cuáles son esos servicios ecosistémicos que se deben asegurar para que esa ciudad sea una ciudad próspera y se garanticen todos los elementos del bienestar y el desarrollo de la ciudad? Y finalmente otra pregunta, y es ¿qué transformaciones son necesarias en el entramado construido para crear nuevas soluciones basadas en la naturaleza? Entonces también estamos hablando de configuraciones donde ya tenemos una matriz completamente transformada, pero que de pronto sí nos va a tocar pensar es que nos va a tocar, como he dicho antes, echar liquid paper y volver a rescatar la matriz natural. Entonces tenemos un conjunto de escenarios muy diversos que estas preguntas que están en la guía, ustedes las pueden encontrar en la guía, nos van a ayudar a orientar el diálogo y el pensamiento acerca de qué se debe pensar de acuerdo a las dinámicas actuales de la ciudad en la que cada uno está trabajando, en la que cada uno está pensando ese futuro. Entonces, y acá más adelante me gustaría darle un espacio a nuestros invitados, a nuestros participantes que son de otras ciudades no colombianas, pero acá voy a hablar de lo que nos acoge a nosotros en el marco legal, en el contexto colombiano, y es el POT, el PBOT o el EOT, que son los planes de ordenamientos territoriales. Estos mecanismos, estos instrumentos que están por ley, que existen por ley, son los que le permiten a las ciudades pensarse en el largo plazo, y estamos hablando de
rango de tiempo de más o menos 12 años, que es para el tiempo que se piensa el plan de ordenamiento territorial. La diferencia entre POT, PBOT y EOT es de acuerdo a la población, a la cantidad de gente que viva en el municipio. Entonces, si estamos hablando de ciudades de más de 100.000 habitantes, se hacen POTs. Si es entre 30.000 y 100.000 habitantes, son PBOTs, y si es inferior a 30.000 habitantes, son EOTs, que es esquemas de ordenamiento territorial. PBOT es programa, ¿cómo es? Plan básico de ordenamiento territorial. ¿Cómo está? Y esto seguramente no es nuevo para muchos, pero yo creo que siempre es válido esta revisión, y sobre todo para dar un contexto también para los que nos están acompañando de las ciudades no colombianas, y es que el plan de ordenamiento territorial, o POT, tiene 3 capítulos grandes. Uno, que es el componente general, que tiene un contenido estratégico, donde están objetivos, políticas y estrategias de largo plazo. Tiene un contenido estructural, donde hay una identificación y localización de acciones sobre el territorio, ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y de los recursos naturales, clasificación del suelo, sistemas de comunicación y servicios públicos, áreas de reserva, áreas de amenazas o riesgos, infraestructura y equipamientos. También tiene un capítulo que se llama el modelo de ocupación del territorio, que va a ser clave también, pensando, digamos que el tema de soluciones basadas en la naturaleza, y quizás ya lo pueden ir intuyendo, puede ir en diferentes secciones y hay diferentes capítulos del plan de ordenamiento territorial. Y este es uno estratégico, porque el modelo de ocupación del territorio define la estrategia de localización y distribución de actividades, determinando las infraestructuras requeridas para soportarlas. Y tiene otros 2 componentes, que es el componente urbano, donde están las políticas de uso y ocupación, el tema de infraestructura, las redes primarias de servicios públicos, equipamiento colectivo y espacios libres de escala urbana o zonal, sesiones urbanísticas gratuitas, estrategias para el desarrollo de programas BIS, y el componente rural, que es la zonificación y reglamentación de usos, protección de recursos naturales, zonas suburbanas y parcelaciones de vivienda campestre. Entonces, esto es como para que ustedes tengan en el radar que el POT digamos, es una propuesta compleja, tiene diferentes componentes, donde las soluciones basadas en la naturaleza se pueden pensar en diferentes capítulos, en el contenido estructural, en el modelo de ocupación, en el componente urbano y en el componente rural. Entonces, veamos más en detalle el tema del modelo de ocupación. De acuerdo a la ley 388, este permite materializar la visión del municipio que se desea lograr en el largo plazo. De acuerdo a la ley 388 y el artículo 12, específicamente se entenderá por estructura urbano, rural e intraurbana el modelo de ocupación del territorio que fija de manera general la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades, determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece características de los sistemas de comunicación vial que garantizan la fluida interacción entre aquellas actividades espacialmente separadas. Entonces, el modelo de ocupación tiene en cuenta elementos como una visión de municipio de largo plazo, de acuerdo a las posibilidades y condiciones del mismo municipio. También tiene en cuenta unas tendencias de crecimiento urbano. Ya sabemos que no todos los municipios crecen en la misma velocidad, ni en la misma velocidad, ni en el mismo tiempo, digamos, ni en la misma frecuencia. Tiene también en cuenta las dinámicas productivas y posibilidades de desarrollo económico en los suelos del propio municipio. Tiene en cuenta la integración con entidades territoriales vecinas y tiene en cuenta y señala los sistemas estructurantes, que también ya los vamos a ver más adelante, que están referidos en la ley 388, que son las áreas de protección, conservación, amenaza y riesgo, el sistema vial, comunicaciones y servicios públicos, y todo el tema de espacio público y equipamientos. Entonces acá hay algunos principios, y perdón porque esta es información densa, pero es importante tenerla en el marco de lo que estamos haciendo y lo que estamos pensando en ciudad, porque realmente el plan de ordenamiento territorial es nuestra base de trabajo para poder hacer las soluciones basadas en la naturaleza una realidad.
Entonces, estos son algunos principios relevantes también para que los tengamos en el radar con las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, el propietario debe ejercer su derecho conforme con las regulaciones del Estado, las cuales se representan el interés general. Es así como los propietarios deben ejercer su derecho de acuerdo con la normativa definida en los POTs. Es decir, que el POT manda, digamos, lo que se puede hacer a nivel territorial. Otro principio importante es que la función ecológica de la propiedad significa que cualquier limitación del Estado a la propiedad por razones ambientales es legítima, por lo que los particulares deben ejercer su derecho conforme con estas regulaciones. Esto quiere decir que hay una ley como que abraza y es que la función ecológica prima sobre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer a nivel territorial. Y finalmente, y vamos también como en orden de jerarquía y importancia, y es que hay una prevalencia del interés general sobre el interés particular. ¿Y esto qué quiere decir? Este principio define el Estado Social de Derecho en Colombia, por lo que es responsabilidad de las entidades territoriales garantizar en las decisiones de ordenamiento y en la regulación de los usos del suelo que prevalezca el interés general sobre el interés particular. Así las cosas, la regulación de los usos del suelo rural debe ser el resultado de estudios y diagnósticos técnicos que contribuyan en los propósitos de superar las inequidades entre las áreas urbanas y rurales, promover el desarrollo sostenible y garantizar la explotación razonable de los recursos naturales, así como elevar la calidad de vida y los derechos de los habitantes rurales, entre otros. Perdón, y seguimos con un poquito de esta normatividad que también sigue siendo importante. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos mencionando esas normas de superior jerarquía que son los determinantes? Bueno, este grupo, aquí vamos de nuevo, están definidos por el artículo 10 de la 388. Es un grupo de determinantes donde se encuentra el tema ambiental, pero no es el único. Y son, son normas de superior jerarquía porque deben dar la guía en cómo se piensa la ciudad actualmente y a futuro en los planes de ordenamiento territorial. Y veamos de nuevo cuáles son. Conservación, la primera son 4. La primera es conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales y prevención de amenazas y riesgos. La segunda son áreas de inmuebles declarados por la nación y los departamentos como patrimonio cultural, histórico, urbanístico, arquitectónico y arqueológico. La tercera es señalamiento y localización de infraestructura básica de la red vial de nivel nacional, regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices para sus áreas de influencia. Y el cuarto determinante son los planes integrales de desarrollo metropolitano, específicamente en cuanto a los hechos metropolitanos. ¿Y qué es importante acá? Si bien hay una de estas determinantes que está completamente relacionada con lo que podrían ser soluciones basadas en la naturaleza, que no necesariamente lo son ahora, pero de acuerdo del manejo y el diseño pueden llegar a cumplir un papel más importante como solución, pensamos en que puede ser simplemente esta primera determinante que es conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales y prevención de amenazas y riesgos. Sin embargo, las soluciones basadas en la naturaleza se pueden pensar en los 3 siguientes. Entonces es importante, y de nuevo vamos a ese mapa y a ese menú que tienen los planes de ordenamiento territorial, es que esto se puede pensar transversalmente en cada una de esas estrategias, en cada uno de esos determinantes. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, todo un tema de patrimonio cultural, histórico, urbanístico, arquitectónico. Yo pienso, por ejemplo, acá el ejemplo en Bogotá, que tenemos el planetario, que estoy casi segura que tiene uno de estos, estos títulos de patrimonio cultural alrededor del parque. Alrededor del planetario está el Parque de la Independencia. Entonces, aquí vemos que las soluciones basadas en la naturaleza pueden acompañar y pueden fortalecer este tipo de inmuebles, este tipo de espacios en la ciudad para complementarlos y para prestar
otras funciones a la ciudad. Entonces, esto para decirles que no solo pensemos las soluciones basadas en la naturaleza, en los planes de ordenamiento territorial exclusivamente desde los determinantes relacionados con el tema ambiental. Vamos con la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades también, ya pensando con títulos concretos, como con nombres concretos de las soluciones basadas en la naturaleza en el marco de los planes de ordenamiento territorial? Tenemos un tema, por ejemplo, de renovación urbana, y son esas oportunidades de reconfiguración de los sistemas estructurantes urbanos, incluida la posibilidad de aumentar los espacios verdes y las áreas naturales dentro de la matriz que ya está construida. También podemos tener un tema de mejoramiento integral, y son las oportunidades de incluir soluciones basadas en la naturaleza como parte de las acciones de mejoramiento integral, para que no estén basadas exclusivamente en mejoramiento de viviendas, vías y servicios públicos. También tenemos otra posibilidad, y es la consolidación urbana, y esto va a depender del tipo de consolidación que tenga el municipio, de 1 a 3, siendo 1 el que tiene menos consolidación urbana, al 3 que es el que tiene más. Es decir, en el nivel 3 tenemos unas matrices mucho más complejas, mucho más construidas, y de acuerdo a estos diferentes niveles de consolidación de tejido urbano, se podrán hacer y podrán tener más o menos viabilidad unas soluciones basadas en la naturaleza versus otro tipo de soluciones basadas en la naturaleza. Y también se pueden realizar otros tratamientos urbanos. Estas denominaciones son variables de acuerdo al municipio, no siempre se llaman igual, pero comparten el objetivo de identificar la vocación y las oportunidades de desarrollo de ciertos polígonos o áreas urbanas que se espera reforzar o incluir en el horizonte de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, seguramente muchos de ustedes estarán pensando en la estructura ecológica principal. Y bien, acá solo contarles que la estructura ecológica principal viene amarrada al determinante que está relacionado con todo el tema ambiental, pero la estructura ecológica principal no está definida, no está definida en la ley 388, que es la ley del ordenamiento de los planes, donde está definido los planes de ordenamiento territorial, sino que está definida en el decreto 3600 del 2007. Y acá la invitación desde la guía y desde la investigación que hice y viendo diferentes casos de estudio, es que la estructura ecológica principal que se ha hecho para diferentes ciudades, y esto lo hablábamos, me parece que en las primeras sesiones, no alcanza a recoger las diferentes posibilidades y los diferentes tamaños que se le pueden dar a las soluciones basadas en la naturaleza. Como lo podemos ver en este ejemplo, que es un estudio que hizo el Humboldt en Envigado, acá vemos una estructura ecológica principal donde se identifican estos 4 grandes temas, que son las áreas centrales o núcleo, los corredores, las zonas de amortiguamiento y las áreas de usos sostenibles o de usos múltiples. Sin embargo, con lo que vimos en el paso 1, cuando estamos identificando ya espacios más chiquitos, quizás la estructura ecológica principal no logra captar esa diversidad y esas posibilidades. Entonces acá la invitación es que no nos quedemos con la estructura ecológica principal y que pensemos la oferta desde, como lo vimos en la sesión 1, desde esas diferentes posibilidades y existencias de diferentes tamaños y de diferentes tipologías que pueden configurarse después como soluciones basadas en la naturaleza, pero que no necesariamente hoy en día se les está dando esa mirada. Entonces estoy hablando, por ejemplo, muchas veces se quedan por fuera de la estructura ecológica principal los parques de bolsillo, que son los parques de barrio, los antejardines, las alamedas de las avenidas. Entonces sí es a que este marco legal, que si bien es lo que tenemos, digamos, en el contexto colombiano, sí lo podemos complementar con esta visión adicional que ya hemos estudiado en los módulos anteriores. Entonces, después de haber hecho este análisis de ciudad futuro, bueno, ya lo vamos a mostrar cómo lo vamos a hacer, pero acá en el paso 3 se proponen
tres resultados principales luego de correr este paso que ya vamos a ver cómo lo hemos hecho a través de nuestro proyecto con los recursos de IKI. Y vamos a tener un documento narrativo con una visión de paisaje de la ciudad a futuro, en el que haya claridad acerca de los valores ecológicos que la ciudad quiere proteger, los que necesita asegurar para la provisión de servicios ecosistémicos y aquellos que se deben fortalecer para responder a las diversas necesidades identificadas en el paso 2. Entonces acá ya vemos que hay una diversidad en cómo podemos ir pensando esta ciudad futuro. Un segundo producto de este paso es información cartográfica que evidencie las zonas naturales estratégicas para la provisión de servicios ecosistémicos en un contexto de expansión urbana, bajo la visión del paisaje a futuro expuesta en el primer resultado. Y tercero, un tercer producto de este paso, vamos a tener un documento que soporte y explique la información, las herramientas y los análisis realizados. Los tiempos estimados y capacidad técnica, les vamos a contar lo que puede ser. Digamos, esto no está escrito sobre piedra y es uno de los módulos que está mucho más abierto a la creatividad, digamos, y las posibilidades económicas y de recursos que tenga el grupo que decida hacer este paso, ¿no? Entonces se puede demorar desde 4 a 18 meses. El 18 meses lo tomé como de referencia con un estudio que hizo IDOM, que ya más adelante les echo la cuña completa, pero vamos a tener a la directora de este estudio con nosotros este jueves. Y ellos hicieron todo un análisis de la huella ecológica de la ciudad de Bogotá y lo han hecho para 30 municipios, pero bueno, no, me estoy adelantando. Entonces, estos 18 meses los tomé usando ese ejemplo, que es mucho más complejo, requiere mucha más información y un equipo interdisciplinario pues mucho mayor. Pero también se puede demorar de 2 a 4 meses. Esto de nuevo va a depender de la complejidad que se le quiera meter al ejercicio. El personal requerido para este tipo de análisis, recomendamos al menos 3 tipos de profesionales. Un profesional que sepa liderar procesos con múltiples actores por medio de talleres, porque en estos talleres, como lo vamos a ver, así fue como lo hicimos nosotros, construimos una visión de ciudad futura con las personas, con los ciudadanos, con las instituciones. Una segunda persona que es un profesional que apoye las aproximaciones espaciales, con habilidades para analizar tendencias de crecimiento, y otra persona que tenga conocimiento en el marco regulatorio del ordenamiento territorial colombiano o en la ciudad o en el país en el que estén realizando este análisis. Y aquí, antes de irme a mostrarles cómo lo hemos hecho nosotros, vuelvo a retomar esta experiencia que me parece fabulosa, que la hizo Berlín, y ellos se sentaron a pensar su ciudad al 2030. Seguro ya me han escuchado muchas veces hablar de este tema, pero no dejo de citarlo porque me parece que es un muy buen referente y una muy buena forma de conceptualizar el paisaje, porque nosotros no hablamos de paisaje, nosotros hablamos de territorio, de zonas periurbanas, urbanas, regionales, pero no estamos hablando de paisaje y configuración de paisaje. Entonces ellos en esta visión de paisaje al 2030 hicieron una estrategia donde resaltan 3 atributos que son los más importantes para lo que ellos entienden como paisaje. Y estos 3 atributos son, por un lado, todo un tema estético que es Ciudad Bella, que es desarrollar, ellos tienen una herencia de horticultura en la ciudad, entonces es cómo poder seguir desarrollando este atributo en la ciudad. A hoy están en un punto, pero al 2030 quieren seguir mejorando, y en el mapita que ven aquí arriba, al verde, aquí está, esto quiere decir Ciudad Bella, Schöne Stadt. Aquí se configuran y se pueden ver las diferentes partes donde ellos quieren llegar y configurar esta ciudad desde ese punto de vista estético. Un segundo atributo de esta estrategia de paisaje es el paisaje productivo, que combina agricultura con agricultura de subsistencia, y aquí también tenemos las diferentes zonas priorizadas, que es el segundo mapa de amarillo, porque ellos tienen
pues agricultura a nivel periurbano, pero tienen mucha agricultura de subsistencia a nivel de ciudad, que además es fascinante porque en diferentes partes de la ciudad las personas tienen alquilados unos terrenos que son, yo diría que son más o menos de 50 metros cuadrados, si no es un poquito más, donde tienen agricultura todo el año y muchas veces la gente tiene en su casa lo que come es lo que está cultivando de temporada. Y finalmente un tercer atributo que es cómo fortalecer y el descubrimiento y la experimentación de la naturaleza a nivel urbano. Entonces también tienen esta T, que es el último mapa abajo, muestra toda esa zona que tienen pensada para fortalecer la naturaleza a nivel urbano. Y fíjense que el hecho de que haya 3 atributos no quiere decir que cada uno se trabaje por separado, porque si uno superpone esas 3 capas, van a coincidir varios de estos sitios. Entonces aquí también ya vemos un tema de multifuncionalidad. Y ahora sí, entonces, esto es un ejemplo, el que acabamos de presentar, es un ejemplo que es el ejemplo de Berlín. Pero Camila Londoño, que es la directora de Ciudades y de Desarrollo Urbano del IDOM, ella es arquitecta, es experta en planificación urbana y ordenamiento territorial sostenible, nos va a estar acompañando este jueves, no se lo pueden perder, de 8 a 9 de la mañana, porque nos va a contar no solo el análisis de la huella urbana de Bogotá, sino que nos va a contar el análisis que realizaron recientemente de 30 municipios adicionales de huella urbana en Colombia. Esta metodología es muy interesante porque permite ver, huella es cuánto, bueno, ella lo va a explicar obviamente mucho mejor que yo lo pueda hacer en este momento, pero sí es ver el impacto, la velocidad en la que está creciendo y lo que estamos perdiendo por crecer como estamos creciendo. Y cuando hablo de lo que estamos perdiendo me refiero a la riqueza natural, uno de los ejemplos también, pero también ella va a hacer énfasis en este estudio de los 30 municipios también hicieron un análisis del tema de vulnerabilidad al cambio climático, entonces va a estar muy buena nuestra sesión para que no se la pierdan. Y entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? ¿Cómo lo hicimos en el proyecto de soluciones basadas en la naturaleza para la resiliencia urbana, que es lo que estamos haciendo en Soacha y La Ceja? Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos un taller para el cual nos demoramos bastante tiempo preparando los mapas, usamos el mapa de oferta, usamos el mapa como referencia al mapa de necesidades, también tuvimos como referencia todo el mapa de riesgos de estas ciudades. Y porque esto fue lo que nos ayudó a montar el taller y montar la información de tal forma que pudiéramos partir de una línea base. Entonces nuestra línea base fue entender cuál es el contexto de la oferta natural urbano-regional. Se presentaron los resultados principales del paso 1 a nivel urbano y urbano-regional. Entonces, ¿qué incluimos acá? El mapa de oferta y también incluimos el mapa de riesgos con inundaciones y deslizamientos. Luego, ¿qué hicimos? En ese mismo taller presentamos el contexto urbano-regional desde la información que está contenida en la visión de territorio a través de lo que se está haciendo, en este caso, en la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, presentamos, esto lo hicimos obviamente con el apoyo de las alcaldías locales, el mapa de proyectos estratégicos del plan de ordenamiento territorial, los proyectos de infraestructura relevantes en el mediano y en el largo plazo. Y también presentamos el modelo de ocupación, sus componentes, y exploramos la posibilidad de que alguien bueno, no, eso no es, perdón, ahí no la información, qué pena. Y aquí pasamos a un tercer punto. Entonces, el primer paso y el primero y el segundo momento del taller, todo este taller fue de un solo día, ya como en que entendimos cuál es la oferta y cómo se está viendo la ciudad en el largo plazo. En el tercer punto, lo que hicimos fue identificar los servicios ecosistémicos que los ciudadanos y las instituciones piensan que son importantes para la ciudad del futuro. O sea, ¿cuáles son? Eso bajo una premisa, y es
que posiblemente varios de esos hoy están en riesgo o posiblemente varios de esos mañana van a estar en riesgo. Entonces nos van a faltar y qué decisiones tenemos que tomar hoy para asegurarlos. Entonces hicimos una lista, ya Andrea nos va a contar con mucho más detalle todo este procedimiento, pero yo lo estoy explicando de forma general. ¿Y por qué hicimos esa lista? Porque después hicimos una conversación acerca de dónde están esos servicios ecosistémicos en la zona urbana, en la zona periurbana y en la zona rural del municipio, porque esos servicios ecosistémicos son muy importantes para la ciudad del futuro, para las diferentes cosas que hemos hablado, para la resiliencia al cambio climático, para asegurar el desarrollo económico, para asegurar la provisión del recurso hídrico, entre tantas otras cosas, ¿no? Entonces, esto lo hicimos a través de mapas y de stickers. Entonces, con esto, con esto, antes de darle la palabra a Andrea, esta última metodología de mapear los servicios ecosistémicos viene de otra metodología en la que yo estuve trabajando con unos ingleses y con WWF. Es esta herramienta que tenemos una publicación de UICN que se llama la herramienta para el análisis de los beneficios de las áreas protegidas, que en este caso para el contexto en el que estamos hablando, que es la ciudad del futuro, lo adaptamos para la perspectiva de ciudad, pero que realmente es una herramienta que permite entender los servicios ecosistémicos, sus beneficios en un territorio específico, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve y por qué utilizamos esta herramienta y por qué basamos, digamos, este taller de Ciudad Futuro en esta herramienta? Porque esta herramienta caracteriza los servicios ecosistémicos de una zona geográfica, permite crear, compartir conocimiento y experiencias de vida relacionadas con los beneficios de los servicios ecosistémicos de esta área, genera un diálogo nutrido entre actores en un contexto local, captura la opinión de personas, sus percepciones sobre el presente y el futuro de los beneficios en la zona seleccionada, e identifica el flujo entre los beneficios de la zona y los actores locales. Entonces es súper chévere porque nos permite, no solo ahí es dónde está, sino cuáles son las historias que hacen importante esa área. No es solo que el servicio ecosistémico esté ahí, sino que ya hay unas historias de vida, unas percepciones asociadas a esas zonas. Bueno, entonces con esto, y pueden también consultar esta herramienta en internet, le voy a dar el paso a Andrea, pero la voy a presentar antes. Andrea es la coordinadora de nuestro proyecto en SOACHA y La Ceja, donde estamos implementando los 7 pasos de la guía con el grupo HTM. Andrea es bióloga, ella tiene una maestría en gestión ambiental y planeación territorial de la Universidad de Estocolmo, ha trabajado desde el sector privado y público en procesos de priorización, diseño y gestión de áreas protegidas, conectividad ecológica, valoración y percepción de servicios ecosistémicos, y actualmente es nuestra coordinadora. Entonces Andrea, te cedo la palabra. ¿Quieres que siga? Gracias, Caro. Bueno, si quieres, ayúdame ahí con la presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación, Caro. Bueno, y como les estaba comentando, Carolina, pues una, digamos, de las formas que nosotros dentro del marco del proyecto, digamos que identificamos que podría ser como de una manera, de alguna forma sencilla y que cabía dentro de los tiempos que nosotros, digamos que tenemos dentro del proyecto, fue pues aprovechar esta herramienta que ya existe y apoyarnos también un poco desde la percepción de las personas de cada uno de los municipios, tanto de Soacha como de La Ceja. Pero ¿desde dónde, cómo podemos identificar esa percepción? ¿Quiénes son las personas que de pronto nos pueden dar como esas luces de saber exactamente dónde es importante conservar esos beneficios? Personas que tengan una mirada mucho más integral de su territorio, y pues obviamente esto digamos que incluye varios sectores desde diferentes ámbitos. Entonces tenemos comunidad, ¿no es cierto? Invitamos a todos aquellos actores que hemos identificado como actores clave por su gestión. Creo que hay como un micrófono que está abierto. No sé, a las personas que nos están apoyando, la parte técnica que... Ya.
Bueno, entonces tenemos comunidad, un montón de ONGs que hemos identificado en Soacha, por ejemplo, en este caso específico es que es una ciudad que tiene una gran variedad de actores desde el punto de vista ambiental y de conocimiento del territorio, donde están haciendo un montón de trabajo directo en barrios, en comunidades, mostrándole a las personas su territorio, y pues son organizaciones que conocen muy bien dónde están, cuáles son las problemáticas, cuáles son esas áreas y esos elementos naturales del territorio urbano y de la zona periurbana y de la parte rural, que son claves para sostener, digamos, que el equilibrio natural del municipio, y aquellos sectores que pues obviamente que están pidiendo a gritos como generar muchos más beneficios. Tenemos también actores desde el contexto del sector público, entonces tuvimos el acompañamiento de la Secretaría de la Alcaldía, desde las Secretarías de Planeación, Secretarías de Medio Ambiente, y pues ellos además de todo pues también conocen un poco sobre el contexto de minería. Igualmente en el caso de la ceja tuvimos el acompañamiento por parte del sector público, desde la alcaldía y también pues desde la corporación autónoma, para las personas que no son de Colombia, las autoridades ambientales como CORNARE. Tuvimos también el acompañamiento de institutos, como es el caso del Instituto Alexander von Humboldt, que fue pues, un apoyo también muy interesante desde su visión como biodiversidades, bueno, ONGs, y también pues desde el sector privado tuvimos también acompañamiento desde aquellas, digamos que, asociaciones de diferentes empresas que conocen su territorio y que además de todo pues están también implementando algunas medidas que mejoran la calidad de vida de las personas que viven y las personas que trabajan en sus empresas. Entonces el objetivo pues principalmente de este taller era identificar estas áreas de mayor importancia para la generación de beneficios ambientales en su ciudad desde la mirada a futuro. Y pues como comentaba Carolina, pues tuvimos diferentes momentos para ir como llevando el taller. Siguiente, Caro. Bueno, entonces en el primer momento, como contaba Caro, pues les mostramos el trabajo que se había realizado hasta el momento de la identificación de toda esta oferta natural, como poniéndoles en el mapa, en su territorio, todos estos elementos que son considerados como zonas donde podría ser una gran oportunidad para generar servicios ecosistémicos, y además, pues también que ellos pudieron como ver de una manera holística en su territorio todos estos lugares naturales que de alguna forma pues están generando beneficios a su entorno, desde los humedales, desde las zonas boscosas, desde las zonas, digamos, de riberas, las zonas de los parques, ¿no? Y no solamente pues fue un espacio para socializarles lo que se estaba realizando desde el proyecto, sino que era como abrirles un poco como el panorama, tanto a nivel urbano como a nivel regional. También se les mostró a nivel regional pues su territorio para que ellos como que tuvieran muy como a la mano y tener muy presente pues todos estos elementos naturales y cómo esa conectividad entre esos elementos importantes en generación de beneficios desde el contexto regional, pues estaban conectados con las zonas urbanas. También igualmente pues tuvimos una presentación del mapa como con esa visión futuro, entonces pues también no solamente es lo que tienen actualmente, sino lo que digamos que lo que se tiene pensado para el futuro de cada uno de los municipios. Estas son fotografías tomadas durante el taller de Soacha, una representante de Pro Bogotá, desde el sector, igualmente desde una organización no gubernamental, que les estaba pues mostrando cómo se veía Soacha en el marco, en el contexto metropolitano, dependiendo, digamos, también de lo que se está planteando en los planes de ordenamiento territorial del municipio, cuáles son esos macroproyectos que se tienen pensados para el municipio, cuáles son esas zonas de expansión que se van
transformar, y también pues les resaltamos un poco aquellos proyectos que desde la administración actual se tienen también proyectados y que se han establecido en los planes de ordenamiento territorial, como son la construcción de un agroparque o como es la construcción del jardín botánico, y cómo son, digamos que, cuáles son los planes que se tienen en ciertos espacios del contexto urbano y periurbano para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. Entonces, pues también fue como muy interesante poderle mostrar a las personas que son de su territorio cómo se proyecta Soacha y cómo, digamos que desde el sector público se está proyectando la ciudad. Y pues también para que conozcan un poco como cuáles son estos elementos naturales de alguna forma que van a verse, digamos que involucrados dentro de estos procesos de transformación. Siguiente, Carlos. Bueno, entonces, posterior a mostrarles esto, y además pues me faltó ponerles ahí la diapositiva del contexto también de escenarios futuros desde el punto de vista de cambio climático, les mostramos el mapa de riesgos y de análisis de amenazas, donde ellos podían ver un poco como la ciudad, cómo se estaba viendo desde el punto de vista de vulnerabilidad, como nos contaba también Manuel y Sergio en la sesión anterior, y pues como también dentro de un contexto muy general, muy a nivel de región, cómo los escenarios de cambio climático podrían influenciar a Soacha o a La Ceja, en el caso, digamos, de cada uno de los municipios, sencillamente con una variación de algunas condiciones, porque ustedes saben que muchas veces estos escenarios de cambio climático a futuro nos muestran más o menos como unos rangos, nos dicen, bueno, va a aumentar un poco las lluvias o va a aumentar los escenarios, digamos, de sequías mucho más prolongadas, y ellos sencillamente lo que tenían era que imaginar un poco de lo que actualmente están viviendo, cómo a futuro podrían tener estas condiciones que ya se están viendo, ¿no es cierto? Con estas lluvias y con estos eventos torrenciales, y cómo, digamos, el aumento en un porcentaje, por ejemplo, en lo que va a aumentar en un 10% las lluvias, ellos nomás pudieran imaginarse cómo este aumento podía afectar aún más y cómo el crecimiento a futuro, pues, obviamente, pues iba a ser aún más complejo de lo que se está viendo actualmente. Entonces, posteriormente a ponerles a ellos en los escenarios futuros de lo que se proyecta para cada uno de los municipios, se les mostró una lista de beneficios que ellos podían estar recibiendo desde los elementos naturales del paisaje urbano y periurbano, y se les dio la opción de si había alguno que de pronto ellos estaban extrañando dentro de estos beneficios de la naturaleza, aterrizando un poco, digamos que el concepto de servicios ecosistémicos a beneficios de la naturaleza, les pedimos el favor que hicieran una ponderación, digamos que siguiendo la metodología que nos estaba comentando Carolina, les pedimos el favor que hicieran una ponderación y escogieran tres servicios ecosistémicos o tres beneficios que para ellos fueran los más importantes a futuro en su ciudad, ¿no? Entonces, les presentamos todos estos servicios ecosistémicos, como la conservación de la biodiversidad, como regular los deslizamientos y control de la erosión, regulación del agua para inundaciones y eventos torrenciales, provisión de agua, mejorar la calidad de aire, control de incendios, salud mental y bienestar, generación de conocimiento y para la educación, beneficios para la agricultura, recreación y turismo, para la paz y cohesión social, digamos en el contexto de Soacha es muy importante porque pues Soacha tiene un contexto, digamos, social muy complejo, porque pues es un territorio en el que han llegado tanto desplazados por la violencia, como actores que antes, digamos, que estaban en grupos armados ilegales, sencillamente personas que han sido inmigrantes, extranjeros desde Venezuela, y esto pues obviamente pues también digamos que es un elemento interesante para ellos. También personas, digamos que los beneficios desde el contexto espiritual y cultural, que también pues es muy importante en el caso de Soacha, desde el contexto arqueológico, ya que pues ellos tienen una riqueza desde el punto de vista de
tanto excavaciones como identificación de zonas rupestres. Posteriormente a esta ponderación de los beneficios, que ellos escogieron solamente por personas eran 3 beneficios, empezamos a aterrizar un poco la información y siguiendo, digamos que la tercera parte del taller, ellos nos empezaron a mostrar por qué razón habían escogido estos beneficios. Caro, ¿tú me haces un favor? Discúlpame. De pronto actualizar la presentación. Espérame, Creo que se me... espérate. Es que no me sale. Dame un segundo. Bueno, pero mientras Carlos entonces nos pone, pues la idea era que ellos nos dieran Aquí está. esta ponderación y de esa forma empezábamos pues esta construcción de alguna forma de esos insumos que nosotros pues vamos a utilizar para la generación del mapa de Ciudad Futuro. Entonces, digamos que una vez identificamos cuáles eran como de los más importantes para ellos y empezamos pues a preguntarles por qué razón los habían escogido y dónde, en qué lugar es que estos beneficios, digamos que son importantes a futuro para tener en cuenta. Entonces las preguntas nuevamente eran, ¿por qué es importante este beneficio para la ciudad futuro? ¿Y cuáles son las zonas más importantes que se deben priorizar para asegurar que se genere el beneficio a futuro? En este caso, digamos, este es un mapa donde en la ceja, desde el contexto regional, ellos empezaron con unos stickers, empezaron a ponernos además, cada sticker digamos que tenía un color dependiendo del beneficio que ellos habían escogido y empezaron a ubicarnos muy puntualmente en este mapa donde ese beneficio estaba, digamos, que era muy importante, en qué lugar se estaba generando este beneficio y de dónde, digamos que era clave la conservación de este beneficio a futuro. Acá quiero traer de pronto como una pequeña conclusión que nosotros empezamos a vislumbrar, sobre todo después de terminar el taller, en el caso, digamos, de Soacha, que es un territorio tan diferente a La Ceja, donde La Ceja todavía, digamos que tiene muy a la mano estos beneficios. Y es que hubo ahí de pronto como desde el punto de vista de la percepción, tal vez estos beneficios que se buscaban identificar, estos lugares que se pensaban identificar a futuro, realmente empezamos a darnos cuenta que en el mapa ellos casi que nos estaban poniendo era dónde necesitaban ese beneficio a futuro. Era no dónde se estaba generando el beneficio como tal, sino casi que a futuro y a presente, dónde se estaba necesitando ese beneficio o ese servicio ecosistémico por los problemas actuales que tiene el municipio. Siguiente. Entonces acá, por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta, volviendo al contexto de Soacha, empezamos a encontrar que habían mapas donde habían áreas de importancia por su evidente necesidad de generar beneficios ecosistémicos para la ciudad actual y la del futuro. Y también empezamos a encontrar en el mapa que habían áreas de importancia por su actual oferta de servicios ecosistémicos para la conservación con mirada a futuro. Entonces, empezamos a encontrar que, claro, resaltaron esas áreas naturales que actualmente ellos identificaban como que son importantísimas para conservar esos beneficios que estaban recibiendo, como son los humedales, las riberas, las zonas que están, digamos que, muy de la mano de la estructura ecológica principal, los parques públicos verdes, pero también empezamos a encontrar esas zonas donde en algún momento se tenían estos beneficios, pero que de alguna forma pues se han perdido porque pues se desarrolló una zona minera, unos títulos mineros y se han ido perdiendo y además empezamos a encontrar también que habían unas zonas de inundación constante o comunas donde definitivamente digamos que era necesario por los derrumbes, por los deslizamientos, por las inundaciones y esos lugares ellos nos empezaron también como a ubicar en el mapa. Sí, dale tranquila con el siguiente. Eso, perfecto. Entonces, cuando, digamos, después del taller, nos quedamos con estos mapas, con un montón de stickers
con un montón de beneficios ubicados en diferentes áreas con diferente contexto, pues hemos tenido, digamos que un trabajo muy juicioso de empezar a hacer este análisis de la información, y este análisis va desde la clasificación de cada uno de esos lugares o esas áreas que determinaron las personas, los asistentes, desde los beneficios de la naturaleza urbana. Entonces, nos tocó aterrizar cada una de estas áreas, tratar de, digamos que codificarlas, ¿no es cierto? Porque a nivel de mapa necesitamos hacer, digamos que un ejercicio donde pudiéramos identificar que cada área de estas genera ciertos o resaltaron algunos beneficios, no para todos estaban todos los beneficios, sino algunas, digamos que tenían sencillamente un beneficio, y otras nos mostraron que las personas identificaban esa área de importancia para aproximadamente 6 beneficios de los que ellos, digamos que enlistaron. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con esta información? Tratar de clasificar estas áreas de importancia de acuerdo a la oferta de beneficios o de servicios ecosistémicos que nos están, les están generando actualmente y que son importantes para el futuro. Y la idea es que estas áreas sean, digamos que podamos verlas desde la información cartográfica, desde sistemas de información gráfica, poderlo ubicar en el mapa de Ciudad Futuro, para que podamos ver de una manera un poco más clara cuáles son aquellos que definitivamente, digamos que son necesarios para la comunidad, desde la percepción de la comunidad en servicios ecosistémicos, cuáles podríamos ir conservando. Siguiente, Carlos. Entonces, comenzamos con una depuración de la información, porque habían algunos datos que sencillamente pues no eran, digamos que asociados al objetivo del taller. Por ejemplo, nos salían unos stickers, y afortunadamente que teníamos la grabación también, más las notas, podíamos identificar que algunos datos sencillamente ellos habían puesto el dato como por ejemplo, que era la estación para medir la calidad del aire. Entonces, pues obviamente no estamos hablando de un área de importancia en beneficios ecosistémicos, sino sencillamente pues son unas zonas que ellos ubicaron, pero que no necesariamente, digamos que era exactamente el objetivo del taller, que era identificar el área de la oferta. Identificación de las áreas seleccionadas. Entonces, pues claro, teníamos que ir ubicando cuáles eran estas zonas desde el conocimiento, digamos acá apoyo técnico, desde Volkmar, que es la persona que nos está acompañando y que es la persona que conoce su territorio en Soacha. Entonces era identificando estas zonas, porque sencillamente pues es un sticker, y si tú no conoces el territorio, pues no sabes exactamente a qué se estaban refiriendo. Entonces, en qué barrio, ¿no? Clasificar, decir, bueno, acá en esta comuna sobresalieron estos barrios dentro del taller, y a cada una de esas áreas pues teníamos que codificar para que, digamos que el análisis espacial sea mucho más sencillo, de sencillamente tener como una codificación, y a cada uno de estos códigos de estas áreas pues poderle poner los beneficios que ahorita más adelante les voy a mostrar. También necesitamos unos criterios de clasificación de las áreas de importancia. Entonces, digamos que nosotros a nivel técnico ponderamos también estas áreas. Entonces, no solamente era identificar dónde estaban esos beneficios, sino ver cuáles eran las que resaltaban mayor importancia. Entonces, acá tuvimos unos criterios de selección donde, según la cantidad de servicios ecosistémicos, pues nos daban, digamos que un nivel de importancia en las áreas identificadas por parte de los asistentes del taller. Y posteriormente, pues crear este mapa de áreas de importancia para la ciudad futuro, que es otro trabajo, digamos, de importancia. Y aquí les voy a mostrar ahorita un poquito también cómo se suman tanto los mapas desde sistemas de información geográfica complejas, con el apoyo de nuestro analista espacial, versus lo que nosotros podríamos aplicar y aterrizar desde Google, utilizando la herramienta como es Google Earth, para poder ubicar el polígono. Siguiente, Caro. Bueno, entonces, dentro del análisis de la información, básicamente, pues ponderamos, ¿no es cierto? Pusimos el servicio ecosistémico, y cada uno de esos servicios ecosistémicos tenía digamos que como un código o un número asignado. Entonces dijimos, bueno, los de
conservación de las áreas de la conservación de la biodiversidad, le pusimos el número 1, áreas de importancia para regular los deslizamientos de control, el 2, y así para todas las diferentes servicios ecosistémicos. Acá no los puse todos, realmente pues son muchísimos más. Acá era como más o menos como un ejemplo para mostrarles cómo les íbamos poniendo pues como los numeritos. Y aquí, en los criterios de la clasificación, decidimos que entre 1 y 2 servicios ecosistémicos, pues es un área medianamente importante. ¿Por qué no pusimos que de importancia baja? Porque importancia baja pues sencillamente son aquellas áreas en las cuales pues los asistentes sencillamente pues no los resaltaron dentro del mapa, por lo tanto pues no los tenemos, digamos que como dentro de nuestra clasificación. Entonces comenzamos, solamente el hecho de que un área tuviera entre 1 y 2 servicios ecosistémicos ya tenía un nivel de importancia resaltado en el mapa y estos pues son clasificados como medianamente importantes. Entre 3 y 4 servicios ecosistémicos pues son áreas de importancia desde la percepción de los habitantes de las ejes de Soacha, y entre 5 y 6 servicios ecosistémicos que el área nos mostró, pues entonces para nosotros pues son áreas mucho más importantes, muy importantes dentro del mapa. Sí, está bien, Carmen. Sí. Solo quiero complementar ahí una cosa que me parece súper clave, y es conectar esto con un concepto que explicamos al comienzo de nuestro curso, y es el tema de la multifuncionalidad. Entonces, los que se resaltan acá como muy importantes, que son entre 5 y 6, quiere decir que una misma zona está prestando muchos beneficios. Y aquí es cuando este tipo de zonas se vuelven más importantes, precisamente porque es que su valor intrínseco para generar beneficios es mayor, ¿no? Esto no quiere decir que las que tienen 1 y 2 no puedan generar más de 2, ¿no? Pero lo que sí está mostrando esto es que las que ya están ya tienen un valor intrínseco muy alto. Dale, ya por eso. Gracias, Carmen. Sí, exacto. Bueno, entonces, esto es un pequeño ejemplo, más o menos como la tabla, como los íbamos clasificando. Entonces, por ejemplo, para hacerlo de manera fácil para la persona, para nuestro analista espacial, la comuna, por ejemplo, 4, en el área de Casucá, es un área que nos mostró un montón de beneficios ecosistémicos desde el punto de vista de necesidad, desde que necesitan ese servicio ecosistémico a futuro. Entonces le pusimos la letra A, que se refiere a esta área, los servicios ecosistémicos que esta área está ofreciendo, y bueno, que está en archivo AMZ. Esto porque pusimos, esto es una parte, digamos, que ya interna del análisis que estábamos trabajando con María Cristina, y es que aquellos que dicen no, significa que ella ya contiene este polígono dentro de los mapas que ella está trabajando. Entonces no era necesario hacer nuevamente archivo KMZ cuando ya tiene el polígono exacto del área al que se refiere, como es en el caso del parque agroecológico, como son los humedales, los páramos. Esto ya está delimitado desde los planes de ordenamiento territorial, entonces pues yo no me iba a poner acá a hacer un polígono desde nuestro punto de vista para entregárselo, sino ella ya lo sabe. Entonces acá tenemos áreas que nos dan 1, 2, 3, 4, 5 servicios ecosistémicos, 2, 3, y de esta forma es como cada una de esas áreas, estas son muchísimas más áreas, estas son algunas, que no me cabían, digamos que en la diapositiva, pero es como para hacerles un ejemplo de cómo cada una empezó a mostrarnos que algunas pues presentan muchísimos más beneficios comparados con otras que resaltaron sencillamente por un beneficio o una necesidad puntual. Siguiente. Y no está completo, este es, digamos, desde el punto de vista del apoyo técnico al analista espacial, donde aplicamos esto que ya tuvimos previamente en las primeras sesiones, y es hacer los polígonos identificando esas áreas que no están delimitadas netamente, sino que son esas áreas que las personas más o menos nos iban comentando, ¿no? Entonces, desde el apoyo técnico de Volkmar, que es la persona que conoce el territorio, entonces de esta forma nosotros, de esa forma, él me iba ayudando a ir identificando los barrios y las zonas que ellos nos mostraban, y siguiendo un poco digamos que los criterios de selección y ese ponderado de estas áreas por servicios ecosistémicos pues nos iban mostrando. Entonces, por ejemplo, toda
el área de Casucá, que es toda esta zona de aquí, nos mostraba que tenía 5 beneficios y específicamente 2 áreas donde esta zona básicamente necesita a futuro generar estos beneficios ecosistémicos. También tuvimos áreas de mayor importancia como son, por ejemplo, acá el Parque Canoas, como son específicamente este parque subxerofítico y estas zonas con importancia arqueológica y además natural por áreas de importancia por la conservación, tanto áreas naturales como culturales. Y áreas también muy importantes como son los humedales, pero como les dije, esto solamente es lo que yo le estoy entregando a nuestra analista espacial, quien después va a complementar esto con los polígonos que ella ya tiene, donde van a resaltar obviamente los muchos espacios que hacen parte de la estructura ecológica principal, como son los humedales, como son, digamos que los ríos y las quebradas, pero pues no hemos llegado hasta allá todavía, entonces pues esto era básicamente como contarles un poco cómo hemos ido aterrizando la información que tuvimos desde la percepción de los habitantes de Soacha y de La Ceja en el taller. Siguiente, Caro, creo que acá ya terminamos, ¿sí? Listo, perfecto. Entonces, esto era un poco como para contarles desde la experiencia de la implementación actual del proyecto, cómo lo estamos trabajando desde una manera, digamos que sencilla, pero igualmente pues importante porque podemos conocer desde la percepción de las personas que conocen su territorio, qué áreas son de gran importancia para conservar o para mejorar desde servicios, desde soluciones basadas en la naturaleza. Súper, muchas Creo que gracias. tenemos un montón de preguntas. Sí, tenemos un par de preguntas. Entonces, Natalie Rojas pregunta si había un estudio previo de identificación de servicios ecosistémicos en Soacha. Pues no lo conocemos. Hemos estado haciendo, digamos que inicialmente en la implementación del proyecto, hemos estado buscando sobre diferentes estudios, más sin embargo, no sé, si alguien que esté en este momento dentro del curso nos pueda decir que sí se hizo, perfecto, pero digamos que con los actores con quienes hemos trabajado, actualmente no hemos visto que haya un estudio de servicios ecosistémicos, al menos desde la percepción de los habitantes Carolina Forero de dice que Soacha y no. exacto, tanto de Soacha como de La Ceja. Súper. Carolina Forero, pues para contextualizarlos, es la directora de gestión ambiental de Soacha y nos está ratificando que no existen este tipo de estudios. Yo le quiero dar la palabra a Giancarlo Figueroa, un primo que no sabía que tenía. Primo. Dice, muy interesante analizar esto desde la perspectiva de vínculos rurales urbanos según la particularidad de cada territorio. Giancarlo, ¿quisieras complementar o tienes algo detrás de tu comentario que quisieras traer aquí al grupo? ¿Estás por ahí? No. Bueno, no está por ahí. Bueno, yo quisiera, mientras que Giancarlo aparece, bueno, está Sebastián preguntando otra cosa. Dice, hola, ¿a cuántos Hola, años? buena tarde. Giancarlo, ahí Se me estás. cortó en ese momentico, qué pena con ustedes. Tranquilo, dale. Tranquilo. Me decían, Que hiciste un comentario en el chat, dices que es muy interesante analizar esto desde la perspectiva de vínculos rurales urbanos según la particularidad de cada territorio. así ¿Quisieras es. ahí complementar? Sí, no, estos días me leí un texto con base, y hacían como referencia a ese término, buscando como dinámicas de desarrollo sostenible, teniendo como base centralidades muy potentes rurales. Cada territorio, como bien saben, tiene su singularidad, entonces se tiene que pensar de manera muy diferente y en ese sentido se notaba cómo con la prioridad y con lo que ofertaba cada centralidad rural, por decirlo así, tendían a buscar dinámicas de soluciones basadas en la naturaleza y de conectividad también, con fin de tener mejores relaciones
con estos centros urbanos. En ese sentido, hago como relevancia también a corredores muy naturales, corredores de servicios, que obviamente, como lo vengo mencionando, varían mucho según las dinámicas y lo que ofrezca cada centralidad rural. Pero entonces, en ese sentido, con lo que venía comentando Andrea, vi como esa relación de ese término muy puntual en ese momento. Vale, Muchas gracias. gracias, Jan. Sí, sí, cada territorio es muy, muy especial, muy diferente, ¿no? En el caso, digamos, de La Ceja sobresalía muchísimo toda la importancia en beneficios desde el contexto regional, ¿no? Como tienen muy concretamente claro esa integración entre la zona regional versus la zona, digamos, urbana. em, y sí se vio como una mayor inclinación hacia esa percepción de sus beneficios desde ese contexto regional, mientras que en Soacha sí fue muy aterrizado hacia la parte urbana y como les decía, pues también muchos beneficios que no necesariamente están actualmente generándose, sino que se han perdido y que ellos casi que aclaman volver a recuperarlos. Siguiente, ¿cuál era la siguiente? Sí, Sí, señora, así es. Qué pena, de pronto un minutico. Yo resido actualmente acá en el municipio de Río Negro, Antioquia. Incluso a escala regional hay muchas visiones con unos temas de la superciudad de Medellín. Y en ese sentido, como que esto lleva mucha relación debido a que a la conexión de los tres valles, el de Santa Fe y Antioquia, lo que es el Valle de Aburrá y el Altiplano de San Nicolás, teniendo en cuenta pues como las particularidades del Altiplano de San Nicolás y, y el Valle de Santa Fe de Antioquia, siempre generan atender a ofertar muchos servicios ecosistémicos que la misma pues el área metropolitana del Valle de Aburrá no puede como suplir. Y ya entrándonos como en el ámbito del Altiplano de San Nicolás, también es como esos vínculos que se generan de municipio a municipio, debido a que acá también ha existido un término que se llama la estrella hídrica de Oriente. Y para el ordenamiento territorial muchas veces nos vamos como desconectando del potencial que tiene este eje estructurante natural dentro del territorio para la misma planificación a escala regional. Gracias. Sí, así es. bueno, voy a seguir con las preguntas porque nos siguen llegando un Sí. poquito más. Entonces, Sebastián pregunta que a cuántos años se hace esa perspectiva futuro. Lo que nosotros proponemos desde el proyecto y lo que nosotros hicimos se enmarca sobre todo en la perspectiva de los POTS. O sea, nuestro horizonte son 12 años, pues porque tenemos información de proyecciones de infraestructura, el modelo de ocupación y de todo esto, digamos, al tiempo y a la mirada del POT. Entonces, pues nosotros nos acogemos en esa temporalidad. Naylor dice, mi experiencia con los PBOTs y OTs es que estos terminan siendo una mala copia y pega de documentos sin un análisis real de las necesidades de los municipios. ¿Cómo ha sido su experiencia en lograr incorporar soluciones basadas en la naturaleza en estas plantillas que se han convertido estos documentos de planeación urbanística, en especial en municipios medianos y pequeños? Bueno, pues realmente sí entiendo, digamos, que la percepción de Naylor, porque pasa muchas veces, sobre todo cuando son, digamos que temas muy ambiguos que se pueden ver con respecto a los componentes ambientales. Sin embargo, digamos que en el caso puntual del proyecto entre Soacha y La Ceja, sí nos hemos dado cuenta que se han hecho, digamos que ejercicios muy juiciosos se ha hecho digamos que un trabajo más aterrizado sobre el territorio. Hay algunas, digamos que falencias como en muchos ejercicios que se realizan de planeación en cada uno de los municipios. Sin embargo, digamos que se ha sido
sí ha sido interesante ver cómo están ellos además abiertos a implementar este contexto de soluciones basadas en la naturaleza. Justamente tanto con Soacha como con ACEJA hemos logrado tener conexión y contacto con las empresas consultoras que están apoyando a estos municipios creo que son actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial, el plan básico de ordenamiento territorial, y están, digamos que muy abiertos a incluir el contexto y algunos lineamientos de cómo implementar las soluciones basadas en la naturaleza y de alguna forma también apoyándose desde la guía. Sin embargo, pues son procesos un poco largos en la revisión. Esperamos que estos acercamientos que hemos tenido con ellos y a través también pues de las administraciones, finalmente logremos, digamos que implementar este concepto dentro de estos planes de ordenamiento y de esa forma también darle también un poquito como de actualización conceptual para que tengan en cuenta este tipo de diseños dentro de sus áreas naturales y seminaturales, como pudimos ver en la oferta. No sé si contesté tu pregunta, Nelly. Básicamente, sí, es un trabajo de conexión, de contacto y de trabajo constante tanto con las alcaldías como con esas empresas de planes de ordenamiento territorial. Si quieres, entonces pasemos a la pregunta de Laura. Ella pregunta si tuvimos en cuenta las proyecciones de infraestructura pública en los escenarios de futuro, en cuanto a las transformaciones que pueden generar en el territorio. Y sí, claro. lo tuvimos en cuenta. Sí, tuvimos un mapa justamente de proyectos. Laura, gracias por tu pregunta. Tuvimos uno de los mapas que se presentaron como base principal. Fueron aquellos macroproyectos que se tienen, digamos que pensados desde el contexto metropolitano, desde los planes de ordenamiento territorial, desde los planes estratégicos y digamos que también un poco conociendo cuáles son esas proyecciones a nivel tanto regional como urbana, tanto de dentro de las administraciones locales actuales y desde la planificación sencillamente mucho más allá de las administraciones actuales. Pero los planes de ordenamiento territorial fueron, digamos que como nuestro principal eje para aterrizar este mapa de proyección y además pues que obviamente en el mapeo de los actores nos hemos identificado que obviamente hay proyecciones como en el caso digamos de la CEA, está Parques del Río que ya tiene un estudio en prefactibilidad y también desde Pro Bogotá nos apoyaron muchísimo digamos contándonos un poco cuáles son esas proyecciones y cuáles son como esos megaproyectos que se tienen pensados a futuro para la zona de Soacha y sus alrededores. Dale, Jorge. Lina, gracias. No, un aporte o un apunte adicional a partir de la pregunta de Laura. Creo que es muy importante también en estos ejercicios y lo hemos intentado hacer con ambos municipios, pero creo que todos somos conscientes de que, digamos, al margen de la oportunidad que haya dentro de los planes de ordenamiento territorial, dentro de los procesos de revisión y ajuste, que se estén dando en los municipios para incorporar pues todo el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, también está, digamos, la oportunidad de los mismos planes de desarrollo. Entonces, al hablar, por ejemplo, de los proyectos, hay proyectos estratégicos o proyectos, digamos, de infraestructura de ampliación de servicios públicos o de la red vial de los municipios o incluso proyectos de orden ambiental y de espacio público que en muchos casos, ustedes saben, se apartan eventualmente de los POT, pero que tienen, digamos, ya una disponibilidad presupuestal y una viabilidad muy clara en el marco de los planes de desarrollo que están en ejecución. Entonces, también ese es como un espacio y un ámbito de oportunidad para inducir como la generación o el fortalecimiento de soluciones basadas en la naturaleza, aprovechando, digamos, esos proyectos que están en plan de desarrollo y que
digamos, pueden ir incorporando algunas de las soluciones e ir replanteándose de pronto enfoques de diseño o criterios de diseño para esos proyectos en el marco de los planes de desarrollo. Entonces creo que ese es como otro ámbito de oportunidad que puede complementar muy bien el de los POT. Súper, muchas Muchas gracias. gracias, Jorge, por la complementada ahí de la respuesta. Bueno, yo quisiera darle un espacio o la palabra a alguno de nuestros participantes que se encuentran por fuera de Colombia. Y discúlpenos pues porque acá sí lo aterrizamos mucho al contexto colombiano, pero sí quisiéramos saber cómo reciben esta información y cómo lo entienden, o si quieren compartir algo en relación a los contextos en donde ustedes viven. No sé, por ejemplo, se me ocurre ahí que veo en la lista a Ingrid o a Beatriz, quizás alguna quiere compartir o quien sea. Y abro otra pregunta mientras que alguno responde, si quieren responder, y es, Sí, ¿cómo le hola, harían usted? ¿Quién está por ahí? ¿me oís? Sí, soy Beatriz. Espera, que Hola, estoy sin Beatriz. cámara. Buenas tardes aquí, buenos Buenas días tardes. ahí. ¿Cómo Bueno, estás? ¿qué tal vosotros? A ver, espera que me conecto a la cámara, si no queda una cosa muy fea. Nada, comentaros que aquí, bueno, mi equipo de investigación lleva muchos años trabajando en servicios y sí que la herramienta que acabáis de comentar, bueno, pues también llevamos aquí años desarrollándola, ¿no? Y no sé si os sirve de comentario el que sepáis que hay una normativa ya que aprobada en el País Vasco donde la planificación ya indica cómo la metodología de servicios de los ecosistemas es una herramienta muy útil para la priorización de zonas. Entonces, bueno, si queréis yo os puedo pasar la normativa y demás para que veáis un poco cómo se ha integrado a nivel normativo. Ahora hay que poco a poco que, bueno, que los técnicos la pongan en práctica, ¿no? Pero sí que al menos el marco teórico y normativo sí que está recogido. Sin más, Súper. compartir con vosotros este comentario. Gracias, Beatriz. Buenísimo. Sí, si Muchas nos puedes gracias. compartir eso y lo ponemos en el Google Classrooms para que la gente lo pueda también ver. Sí, la norma, sí. Ahora os Buenísimo. voy a copiar el link y os lo pego aquí en el chat, ¿vale? Eso, perfecto. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más de otra ciudad de Latinoamérica quisiera aportarnos. Quizás preguntarles, porque realmente esto lo hicimos usando diferentes cosas que nos parecieron pertinentes, ¿no? Por un lado, cómo se estructuran los POTs, como los capítulos claves, cómo se relacionan las soluciones basadas en la naturaleza con esos capítulos, y todo el tema de la multifuncionalidad que lo representamos a través de los stickers y las soluciones basadas y los servicios ecosistémicos en la zona urbana, periurbana y rural. Pero ustedes, ¿cómo lo hubieran hecho? O sea, que de pronto, porque lo que nosotros estamos contándoles hoy es una propuesta, ¿no? Que estamos haciendo desde el proyecto, un poco que salió de la creatividad del equipo. Pero sí, como la pregunta para ustedes sería si hubieran hecho algo diferente o que hubieran complementado. ¿De pronto tienen ideas ahora o no? ¿O está muy temprano todavía para que tengan ideas? Ahí el que quiera comentar. O que tenga ya de pronto una experiencia, que hayan hecho, digamos, que algún tipo de ejercicio en ese contexto de identificación de áreas a futuro de importancia, no necesariamente basado en servicios ecosistémicos, sino en otra, digamos, desde otra visión. Sería muy interesante conocer esas experiencias. Mientras tanto, Giancarlo nos dice, visiono a Río Negro, Antioquia, como una ciudad intermedia sostenible y sustentable que busca el crecimiento urbano con base al Río Negro y la Quebrada La Pereira como ejes estructurantes naturales del territorio. Gracias, Giancarlo. Sí, todos, yo creo que todos tenemos como esa visión y queremos como llegar hasta allá, ¿no? Y es la idea también de esos espacios, poder
compartir entre diferentes experiencias y poder ver también cuáles otras experiencias pueden ser aplicadas en cada uno de nuestros municipios y territorios. Gracias, Beatriz. Nos acabas de compartir entonces el link. De nada, cualquier aclaración que necesitéis, para ver el encantada de ejercicio. ayudaros. Gracias. Muchísimas gracias. Genial. Muchísimas gracias. Alejandra Gutiérrez levantó la mano. Dale, Alejandra, abre tu micrófono. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Gutiérrez, me comunico desde aquí, desde Manizales, Caldas, y bueno, quiero compartirles una experiencia desde la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, y en conjunto con una entidad, digamos, que trabaja el tema de biodiversidad, que se llama Más Biomas. Se ha venido desarrollando un proyecto muy interesante desde el año 2020 y finales del 2020, que se denomina Otras Estrategias de Conservación, las OEC. No sé si de pronto han escuchado hablar de las OMEC, donde, digamos, el ministerio pues también viene trabajando como en la identificación de estas áreas que son importantes porque aportan pues a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Pero aquí, digamos, en Caldas quisimos empezar con este ejercicio a una escala mucho más pequeña. Y yo creo que es un ejercicio importante que aporta las soluciones basadas en la naturaleza, porque, digamos, para nosotros las otras estrategias de conservación son áreas que están geográficamente definidas, entonces pues también las hemos identificado, son diferentes a las áreas protegidas que tenemos en el departamento, que realmente, digamos, Caldas en el eje cafetero pues es uno de los departamentos que tiene un porcentaje muy bajito en áreas protegidas. Y estas áreas son importantes porque no solo hacen parte de la estructura ecológica. Carolina nos hablaba al inicio de la estructura ecológica principal, digamos, de su importancia, pero aquí, digamos, son áreas que no están, digamos, por norma, entonces son iniciativas voluntarias de conservación donde la importancia es bastante relevante y hacen parte de esa estructura ecológica complementaria. Entonces, a la fecha, pues hemos ya identificado más de 500 predios para el departamento. Hemos hecho un ejercicio pues bastante juicioso con las comunidades y digamos que lo más importante es eso, que hacen parte de iniciativas de personas naturales, de algunas empresas que quieren de alguna forma pues avanzar en estos ejercicios en conjunto también pues con la función pública. Entonces, bueno, me gustaría también compartirles un poquito de este ejercicio que venimos desarrollando, pero creo que puede ser pues algo, digamos, un ejercicio importante que estamos desarrollando aquí en el eje cafetero como aporta a estas soluciones basadas en la naturaleza. Excelente, Alejandra. Muchísimas gracias por contarnos ese trabajo y efectivamente sí, digamos que conceptualmente, digamos que en el mapa de oferta, cuando tú hablas de la estructura ecológica complementaria, yo creo que lo que buscamos en este mapa de oferta, justamente pues también, digamos que incluir estas áreas que no necesariamente hacen parte de la estructura ecológica principal, como zonas, digamos que resaltan mucho más por la conectividad y por, digamos que la oferta de beneficios, sino que también estas áreas son supremamente importantes, como son los parques y las zonas verdes o las áreas donde de alguna forma existen, digamos que algunos escenarios de áreas de restauración urbana importantísimos para tener en cuenta dentro de este ejercicio. Muchísimas gracias por, digamos que rescatar conceptualmente el tema Estructura complementaria. como la estructura ecológica complementaria, y lo mismo de las otras estrategias de conservación, sobre todo digamos que a nivel urbano, que desde sistemas nacionales de áreas protegidas se nos queda un poco por fuera el tema urbano específicamente, y es importantísimo tener en cuenta, no necesariamente tienen que ser grandes áreas, tiene que tener digamos que una categoría
desde el punto de vista del Sistema Nacional de Protegidas. Sin embargo, pues tienen igualmente una gran importancia y una oferta de servicios ecosistémicos clave en espacios pequeños, como son a escala de barrio, digamos, una zona de humedal o una zona que se esté, digamos que valorando por parte de la comunidad igualmente y de la misma localidad de la administración. Súper. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ah, mira, Gabriel. Dale, Gabriel. Gabriel, ¿estás por ahí? Aún no te escuchamos. Ah, No no tiene tiene sonido. sonido. Espérate a Bueno, ver si te... No. Bueno, pues si quieres poner la pregunta por el chat, la vamos respondiendo. Ah, gracias, Sandra, por compartirnos igualmente el trabajo. todo eso lo vamos a poner en el Google Classrooms para que lo tengan con el contenido de las diapositivas de hoy también, Sí, que nos excelente. complementa bastante. Nosotros habíamos mandado una tareita, pero nadie nos respondió, no importa. Pues me imagino que el puente no ayudó. Y es que como tenemos aquí a un grupo tan rico de profesionales, de experiencia, pues sí nos gustaría abrir un espacio en algún momento dentro de las semanas que vienen para que ustedes puedan compartir más de su trabajo. Por favor, comuníquense con Andrea o conmigo si quieren hacer esto y organizamos un espacio porque yo creo que aquí podemos aprender mucho de todos, pero esto sí nos toca es construirlo sobre la marcha. Entonces, de nuevo, aprovecho este espacio para motivarlos a que quieran compartir. Puede ser una presentación, puede ser una pregunta existencial, lo que ustedes quieran, obviamente relacionado con nuestro tema de soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades. Entonces, para que lo piensen, porfa, y se comuniquen con nosotros. Hola, ¿me escuchan? Te Sí, escuchamos. Hola, buen día. Sí, qué pena que es que no podía habilitar el micrófono. Bueno, mi nombre es Gabriel Fernández. Yo trabajo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en Cali. ¿Me escuchan bien, cierto? sí, señor. Bueno, sí, entonces miren, una de las apuestas que tiene la corporación, nosotros somos autoridad ambiental urbana en 40 de las 42 cabeceras urbanas, digamos, que tiene el departamento. Y en el marco, digamos, de estos nuevos conceptos que se vienen trabajando como soluciones basadas en la naturaleza, como el tema de infraestructura verde, ¿cierto? Sistemas socioecológicos que de alguna manera irrumpen, ¿cierto? Dentro, un poco desde la academia, ¿cierto? Y llegan, digamos, a esos espacios de toma de decisiones políticas, ¿cierto? Y sobre todo técnicas. Hemos intentado nosotros acá resignificar un concepto que tenemos en el marco normativo, que son los elementos naturales del espacio público, ¿cierto? Que dentro, digamos, de todo el contexto del espacio público se viene trabajando, digamos, con el apoyo de los municipios y demás. Y allí hemos intentado nosotros hacer un ejercicio que combina todo el tema, digamos, del espacio público asociado a zonas verdes, ¿cierto? Y el tema arbóreo urbano, ¿cierto? Que en muchas de nuestras ciudades es un problema porque no tenemos claridad en quién hace qué y quién debe hacer qué. Entonces, mal que bien, las corporaciones entonces tenemos claro que nosotros autorizamos o no, ¿cierto? Damos los permisos para las podas, para las talas, para los traslados y demás, pero entonces el tema es quién está haciéndole mantenimiento al arbolado en las ciudades, y aquí pues entra el tema de la incorporación de la poda de árboles en el servicio público de aseo. Entonces, en vías y áreas públicas ya muchos de nuestros municipios y distritos pues han mejorado en el tema, sobre todo los grandes. Los pequeños se han ido quedando retrasados, pero hay mucho del arbolado que no está en esas vías y áreas públicas. Entonces se nos quedan, digamos, esos individuos allí sin mantenimiento, y son los que nos generan múltiples inconvenientes, muchos problemas, incluyendo, pues ustedes han escuchado el tema de
personas que son afectadas o elementos que son expuestos frente a un volcamiento o frente a una caída de una rama. Bueno, entonces, como fruto de eso y de, sobre todo la presión que se tiene en las ciudades frente al tema de ese espacio público natural por urbanizaciones, por ocupaciones informales y demás, entonces aquí de la corporación diseñamos una ruta de trabajo en el cual entonces estamos tratando de resignificar ese espacio público natural, pero tratar de darle mucho valor al tema del arbolado urbano, ¿cierto? Como un elemento fundamental natural dentro de ese espacio público. Fruto de eso, entonces, y pensando hacia futuro en cómo poder cuantificar, caracterizar ese arbolado urbano, hacemos, digamos, un censo frente al tema, que intentamos pues ser lo más detallado posible y la idea con ese censo es poder a través de la herramienta iTree cuantificar los servicios ecosistémicos que genera ese arbolado urbano, ¿cierto? Asociado a ese espacio público natural y sobre esa base poder diseñar, digamos, estrategias que nos permita mantener y mejorar ese flujo de servicios ecosistémicos y sobre todo lo que nos hemos encontrado mucho es que uno, nuestro paisaje arbóreo se está homogenizando, entonces aquí en el Valle del Cauca está hoy primando el tema de los ébanos, está primando el tema de las acacias, está primando el tema de los almendros, ¿cierto? Entonces, y pensando que muchas de nuestras ciudades de aquí del Valle del Cauca están en bosque seco tropical y hay un plan o hay un programa para recuperación del bosque seco tropical, entonces la idea es que en esa estrategia podamos entonces determinar, ¿cierto?, cómo podemos de alguna manera renovar ese paisaje arbóreo urbano que tenemos, poder reintroducir las especies del bosque seco tropical, ¿cierto? De acuerdo a las características, a las limitaciones que nos da el propio espacio natural, pero entonces pensando finalmente en cómo ese arbolado urbano, ese espacio público natural me ofrece mayores posibilidades a las comunidades, como el tema de alimentación, ¿cierto? Con iTree también poco cuantificar el tema de la descontaminación y demás. Entonces, finalmente, digamos, la apuesta que tiene la corporación, bueno, y esto también va acompañado con un tema de sistemas urbanos de drenaje sostenible, entonces la apuesta es resignificar un poco el espacio público natural, ¿cierto? Y cómo de allí podemos empezar un poco a mejorar la calidad natural y sobre todo la calidad, digamos, ambiental que tienen nuestras ciudades. No, genial, Gabriel, qué maravilla esta historia que nos estás contando, porque fíjate que lo que nos estás compartiendo en este momento es una estrategia de ver las soluciones basadas en la naturaleza con un eje estructurante que es el arbolado urbano. Entonces tú desde ahí abres las posibilidades solo teniendo como consideración esa matriz del arbolado urbano, así que pues felicitaciones por eso. Y fíjate que lo que nos estás contando también tiene metido el tema de multifuncionalidad, o sea, están pensando ese arbolado urbano para que primero responda a una estrategia de bosque seco, pero también que le dé beneficios a las comunidades y que también pues puedan, digamos, evitar y mitigar riesgos que pueden presentar árboles que no están, digamos, dentro de ningún tipo de mantenimiento, y yo creo que el liderazgo por parte de la institución que tú trabajas es clave para poder sí, darle protagonismo al arbolado urbano, sobre todo que en Cali pues es una ciudad con demasiados árboles. Yo le voy a dar la palabra a Sebastián. Andrea, ¿quieres decir algo? Que Sebastián también es de Cali y de pronto quería complementar ahí. Ok, sí, pues démosle la palabra a Sebastián y posteriormente Grigori también nos estaba comentando desde Ecuador que se estaba fortaleciendo muchísimo en muchas ciudades del país en las construcciones sostenibles. Entonces quería saber si quería profundizar, pero pues vamos con Sebastián y después con Grigori. Dale. Dale, Sebas. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Buenos días, soy Sebastián. Yo soy de Cali y bueno, abro un paréntesis para saludar al profesor Gabriel Fernández. Él fue mi profesor de gestión ambiental en la Universidad Nacional C de Palmira. No creo que se acuerde, pero ya eso fue hace bastante tiempo. Qué chévere encontrarlo acá. Y lo que quería complementar con respecto a lo que él dice es que en la zona donde yo he trabajado, que son los humedales Charco Azul y el Pondaje en Cali, actualmente hacen parte en el POT, son zonas que se llaman estrategias complementarias de conservación.
Sin embargo, desde las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones que hacemos parte de ese territorio, uno de los retos ha sido como traer esa atención por parte de las autoridades ambientales, y una de las cosas que se ven es como que se realizan proyectos con poco impacto, y complementando lo que dice el profesor de tener ese enfoque en el arbolado urbano, también sería interesante como ese enfoque en los humedales urbanos, que Cali también, al igual que arbolado urbano, también tiene una gran cantidad de humedales. Sin embargo, los que están ubicados como en esas zonas como con mayores problemáticas sociales son los que tienen también mayor problemáticas ambientales, y ha sido un reto como de parte de las comunidades como lograr integrar, digamos, o que de verdad se vea que esos humedales del oriente de Cali sí parezcan como, sí se note como que son estrategias complementarias de conservación. Entonces sería interesante pues desde el DACMA y desde la CBC como llevar a cabo un proceso participativo en esas zonas para como establecer esas prioridades, y parte como de la metodología que ustedes compartieron sería muy interesante hacer ese proceso con las comunidades de esos lugares. Y bueno, muchísimas gracias, eso era todo. Gracias, Sebas. Clave los humedales, y lo hemos visto en varias ocasiones el tema de los humedales, ¿no? Que realmente para todo lo que está relacionado con mitigación al cambio climático, reducción de riesgo, resiliencia, pues son zonas que sin duda deben tener una mayor prioridad, ¿no? Por las administraciones públicas. Dale, Andrea, con Grigori. Bueno, Grigori, desde Ecuador, quisieras profundizar un poco sobre las estrategias y nos quedan 4 minutitos para cerrar la sesión. No sé, Caro, si quieres de pronto volver a recordar que vamos a tener una invitada especial también desde el... Este jueves, Camila Londoño del IDOM, por favor, no se lo pierdan. La clase empieza a las 8 de la mañana, no a las 7, solo una horita. Nos está regalando una horita de su agitada agenda. Entonces, vamos a estar solo de 8 a 9. Grigori, adelante. Hola. Hola. Hola, ahí sí me escuchan. Te escuchamos, sí. Ok. Bueno, primero, gracias por todos estos conocimientos. Y bueno, desde Ecuador, Ecuador tiene varios climas como en todos los países, ¿no? Pero es muy importante saber de que se está creando una nueva conciencia en la ciudadanía y principalmente en actores locales, políticos y gremiales, tanto barriales como también profesionales. Ahora, estos profesionales quizás se necesita tener un poquito más de conciencia en el aspecto de la sostenibilidad, porque se está manejando bastante ahora últimamente desde el hábitat 3, se ha manejado más profundamente los temas ambientales. Y tanto así que, por ejemplo, en Santo Domingo de los Áchilas, que es acá en Ecuador, se está realizando un parque con diversas áreas inmersas en la naturaleza por el clima que existe en Santo Domingo. En Manta se está creando en cambio en Manta es un clima más tropical, costero, y se está creando un parque que yo mencionaba acerca de de cómo conservar la fauna en clases anteriores, cómo conservar la fauna porque habían migrado unos flamencos rosados. Y en ese parque sí se lo mencioné, tuve la conversación con el alcalde de la ciudad de Manta,
y le mencioné acerca de esa integración. Sí se ha modificado y sí existe esa integración. Ahora en Manta se va a realizar una cumbre ambiental en el cual los gremios van a exponer, los gremios de profesionales van a exponer el rol que cumplen y cómo pueden aportar en el desarrollo sostenible. Y ese es un punto muy importante que yo quería mencionar, de que no solo podemos esperar o debemos esperar a que líderes o empresas como las que, o organizaciones como las que tienen ustedes o este tipo de actividades, tener que esperar a que se cumplan o que se realicen para nosotros tomar conciencia sobre esto. Sí sería bueno, no sé si de pronto se pueda realizar un evento en Manta y poder tener el contacto con ustedes e invitar a muchas personas más de otros países para poder hacer una cumbre más internacional o un congreso internacional para poder seguir fortaleciendo esto. Esto sería uno de los puntos importantes para el fortalecimiento, en parte en la concienciación, porque todo lo que han mencionado está correcto porque son pasos estratégicos que nosotros debemos seguir y que ustedes han realizado. Está excelente. Pero ¿cómo podemos seguir fortaleciendo en el aspecto de que nosotros ya tenemos esa conciencia y nosotros estamos acá por esa razón? Pero es un sector minoritario al que quizás querramos llegar Claro. a concienciar. Pues Gregory, tienes nuestros contactos. Si ves oportunidades, por favor, haznoslo saber. Nos puedes escribir a Andrea o a mí. Y si podemos dar una charla o lo que ustedes necesiten, exploramos las opciones para seguir rodando la bola, ¿no? Y yo creo que con esto sí ya nos toca cerrar, respetando el tiempo de todos. Okay. De nuevo, muchas Gracias. gracias Gregory por tu intervención. Gracias a todos por conectarse y nos vemos el jueves a las 8 de la mañana. Así es. Muchísimas gracias a todos y sobre todo muchísimas gracias por los aportes y por estar tan puntuales siempre y por participar, por estar tan activos. De verdad, muchísimas gracias. También hemos visto que varios han estado haciendo las tareas. No tenemos, digamos que no estamos tan profesores tan estrictos. Sabemos que cada uno cuenta pues con el tiempo disponible. Una cuña rápido a los que nos van quedando. Por favor, importante ver la guía. La guía es la base, digamos que es la columna vertebral, no solamente de este curso, sino del proyecto que estamos implementando en este momento. Entonces, se lo sugerimos. Revísenla, véanla, la hemos compartido, está en Classroom también. Igual pues la pueden buscar por Carolina Figueroa, Soluciones Basadas en Naturaleza, por Google, de cualquier forma pueden acceder a ella. Es como la única, digamos que el libro principal de este curso, entonces los invitamos para que la revisen y pues en el momento en que tengan una pregunta o quieran profundizar, pues acá digamos que tenemos la oportunidad de tener a la autora justamente de la guía, que es Carolina, que podrá... No apagar la cámara. No, pero de verdad podrían tener la oportunidad para profundizar mucho más en los temas que quisieran de pronto como aterrizar un poco más o entender a profundidad o conocer de dónde podrían, digamos que, cómo podrían aplicarlo con mayor claridad. Y construyamos comunidad. Jorge dice, construyamos comunidad, aprovechemos el Google Classrooms, aprovechemos los conocimientos de todos para crear acá una comunidad que yo creo que nuestras ciudades lo necesitan, así que participen. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Cada una de las ciudades que nos acompañan, tanto en Colombia como en España, en Latinoamérica, todo. Gracias. Creo que ya podemos. Gracias.